Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa, la primera entrevista de esta iniciativa que busca de verdad poder aprender desde el liderazgo, pero de un lado más humano, más íntimo, donde queremos llegar a una conversa genuina y desde la misma experiencia. Y qué mejor manera de comenzar este ciclo que junto con una mujer con una tremenda trayectoria, alguien que a nivel personal admiro profundamente por su profesionalismo y su calidad humana. Ella ha liderado equipos y organizaciones de tremenda relevancia tanto en Chile como a nivel internacional. Ha sido parte de importantes procesos de transformación en nuestro país y hoy lidera Resimple, impulsando uno de los desafíos culturales y ambientales más importantes de nuestro país. Porque los roles cambian, los cargos pasan, pero las personas son las que dejan huella. Gisela Escobar Koch, muchas gracias por aceptar esta entrevista, la primera entrevista de este ciclo. Es un verdadero gusto darte la bienvenida a la persona tras el rol. Muchas gracias, Maya, por la tremenda introducción y muy entusiasmada de estar acá contigo. Qué bueno. Oye, Gise, y cuéntame un poco, ¿desde dónde llegas tú a esta conversa? ¿En qué estabas? ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntanos un poquitito, ¿cómo ha estado tu mañana y cómo ha andado tu semana? Lo más, lo menos. Bueno, muy ajetreada, como suele serlo acá en esta organización. Estamos con grandes desafíos en esta organización que es Resimple, impulsando el proyecto que nos convoca, que después les puedo contar un poquito más, pero es una empresa que tiene o una corporación más bien que tiene mucho por hacer y por lo tanto los días son de todo un poco, uno traza una agenda, pero a veces se ve interrumpida por urgencias, entonces bien adrenalínico, pero muy entretenido. Muy entretenido, mucha interacción con personas, tanto al interior de la organización como fuera de la organización, y muchas oportunidades de ir generando nuevas ideas y pensando en nuevos proyectos permanentemente. Así que llego desde un lugar muy cerrando una semana como siempre movida, pero con hartos logros, creo yo, con avances y por lo tanto muy contenta. Qué bueno, porque mirando un poco, diste una entrevista, la primera entrevista a País Circular hace un tiempo atrás, y súper interesante el desafío porque tú decías que es como que siempre están al debe, entonces no debe ser fácil también la sensación de estar logrando mucho, porque bien, una de las cosas que bien destacabas era se ha hecho mucho, se ha logrado mucho, se han articulado muchas cosas y se está construyendo sobre algo que ya venía construyéndose, como validando mucho también el proceso, pero también entendiendo que queda mucho por avanzar. ¿Cómo se lidia con esta sensación de que es mucha articulación, mucha adrenalina y, como bien tú dices, una urgencia constante? ¿Cómo es para ti esa parte? Yo creo que lo más importante, lo que a mí me ha ayudado y lo que yo creo que hemos estado tratando de instalar acá en esta corporación es como levantar un poco la mirada, porque al final si uno está mirando la meta de corto plazo o el logro, digamos, particular, a veces eso funciona mejor o peor. Pero si uno mantiene la mirada en el objetivo de largo plazo que uno está tratando de construir, primero es un propósito mayor, es inspirador, digamos, para la organización, es más convocante y además en esa línea tú mantienes el norte, entonces te permite como sobrellevar los pequeños fracasos o las pequeñas piedras en el camino porque estás mirando el objetivo de largo plazo. Oye, qué bueno que mencionáis eso del propósito y del objetivo a largo plazo. De las personas que hablé, que te conocen, que han trabajado contigo, que son tus amigas o familiares, de las cosas que más destacaban de ti es tu capacidad de siempre poner la visión del largo plazo, el propósito común, más que lo táctico es lo estratégico. ¿Cómo te suena eso y cómo llegaste a tener esa visión? ¿O sientes que siempre ha estado integrada? Difícil saber de dónde salió, ¿eh? Yo creo que es un poco, uno nace quizás con ciertos
atributos, hay otros que uno va aprendiendo y desarrollando, y también yo creo que al final hay cosas que a uno le motivan más intrínsecamente. Y a mí una de las cosas que siempre me ha motivado es como entender entender que uno es parte de un objetivo más grande que uno. Y eso en todos mis trabajos yo creo que ha sido una constante, en todos los trabajos donde he estado, he tenido la suerte de enamorarme del propósito de la organización, siendo que han sido todos propósitos muy distintas, industrias muy distintas. Pero yo creo que eso para mí en lo personal es uno de los motivadores clave que ha movido mi carrera profesional. Oye, y en ese sentido, tú bien dices, he trabajado en varias industrias, en diferentes empresas, o sea, tú eres de formación economista, estuviste en Georgetown, una de las primeras mujeres latinoamericanas también en estar en Harvard, después estuviste en Telefónica, Citibank y más de 10 años en LATAM. Y en ese sentido es como, ¿cómo te conectas con el propósito? ¿Qué parte de ti es la que te hace vibrar? ¿Cuál es la parte que tú decís, sí, me hace clic y este es el proyecto que voy? Entendiendo también que hoy en día pasaste de medir resultados como súper trimestrales a un desafío país gigante. O sea, hay una transición del mundo súper corporativo. Entre medio pasaste por la Universidad Adolfo Ibáñez, donde te tocaron otros desafíos, y ahora estás con un objetivo completamente distinto. ¿Cómo se generó ese cambio? Me imagino que es una transición bien potente. Yo creo que o sea, uno cuando sale de la universidad, o sea, pensando en cómo se va generando esto a lo largo de la vida, digamos, uno cuando sale de la universidad, como que no tienes tan claro exactamente qué es lo que quieres, ni qué es lo que estás buscando, ni cómo se va a dar tu carrera. Y además también hay un proceso bien grande de autoconocimiento que empieza en la vida profesional y que se va profundizando con los años. Uno aprende para qué es buena, dónde son tus debilidades, cuáles son las cosas que te mueven, cuáles son las que te dan lata. Entonces es bien importante ir haciendo ese check-in con uno mismo, digamos, y ir siendo conscientes de uno mismo, porque eso te ayuda, yo creo, a encontrar los roles que van contigo, mirando más allá de lo higiénico. O sea, no es, oye, solo la pega que me queda cerca de la casa, o solo la pega que me paga más, porque al final uno termina siendo bueno para las cosas que le gustan y para las cosas con las que se conecta y las cosas que te mueven. Entonces yo creo que ese recorrido es importante. Entonces en mi primera pega yo estaba buscando un desafío profesional, estaba buscando, o sea, emplearme de partida. Entonces tuve la suerte, yo diría, en ese primer trabajo de tener de trabajar en Telefónica en Chile, que en ese minuto era una tremenda organización, muy líder en todo lo que era el tema de finanzas corporativas, que es donde al área que yo entré. Y ahí fue un tremendo aprendizaje. O sea, al final eso es lo que uno debe buscar en los primeros trabajos, más que lograr un gran logro, es aprender. Y ahí tuve tremendos profesores, mis jefes eran grandes personas, los equipos de trabajo, no solo había como muy buena relación, sino que era una organización que realmente estaba como estructurada para desarrollar y enseñarle a los profesionales. Y además mucha interacción con la comunidad financiera internacional, que también fue un espacio de aprendizaje importante. Y después de eso me fui a hacer el MBA, que fueron, claro, 2 años también de bastante, no solo aprendizaje en lo técnico y teórico, sino que también los MBAs dedican mucho tiempo a la autorreflexión. Y con eso vuelvo a Chile y entro a trabajar a LATAM, donde el propósito es bien fácil enamorarse de la industria aérea, porque es como... en una empresa como LATAM, o sea, el sueño de conectar América Latina, de ser la primera aerolínea en el fondo latinoamericana que tuvo visibilidad internacional, que accedió a financiamiento en el mercado de capitales internacional, una aerolínea que partió desde chiquitita de una aerolínea carguera y se convirtió en una aerolínea de las más grandes. Entonces,
es una historia no solo de éxito, pero también es un propósito que es muy convocante. O sea, es como poder conectar una región donde los ferrocarriles no son una buena opción, donde los autos no son una buena opción, donde es súper difícil de llegar de Santiago a La Paz, por ejemplo, y es mucho más fácil llegar de Santiago a Miami. Entonces, todas esas cosas son cosas que tú vas diciendo, oye, yo acá realmente esta industria y esta empresa en particular está haciendo una contribución, y yo desde el rol que me toca en esa empresa puedo ser parte de este proyecto más grande. Y después de eso, bueno, habiendo cumplido un ciclo, me voy a la universidad, donde ahí empieza esto que tú mencionabas, que es como salir del mundo corporativo y encontrarse con que las cosas ya no solo se miden por el EBITDA. Que en el mundo corporativo, al final, independiente de que uno tenga distintos desafíos, vea las cosas desde distintos lugares, al final hay una cosa que unifica a todas las áreas, a todas las gerencias y a todas las decisiones, que es esto: nos ayuda o no al margen. Porque al final el rol hoy día, claro, se ha ampliado mucho más al rol más como y a la responsabilidad más allá de la económica que tienen las empresas, pero termina siendo que en el mundo corporativo es bien fácil reducir todo a cero. Y eso no pasa fuera del mundo corporativo. Entonces, en la universidad no hay un indicador, son muchos indicadores. Claro. Y eso mismo pasa en el mundo actual en el que estoy, digamos, que también es una corporación sin fines de lucro, donde el objetivo no es ganar plata al final. Hay que pensar bien cómo vamos a medir el éxito de lo que queremos hacer, que no es obvio. ¿Y cómo fue ese desafío entonces en la Adolfo Ibáñez, que cambió un poquitito completamente los parámetros bajo los cuales tú venías funcionando? Fue tremendamente enriquecedor. A mí siempre me ha gustado el mundo de la educación por un interés personal. O sea, no era nada en que había yo trabajado antes, estaba en el directorio de mi colegio, y de ahí lo veía un poco como porque me interesaba la educación de mis hijas, digamos. Pero es muy... es realmente un entorno mucho más diverso del que uno encuentra en el mundo corporativo. O sea, uno en el mundo corporativo habla de la diversidad, que hayan mujeres, que hayan internacionales, pero la verdad es que son todos como... son miradas bastante comunes, o sea, bastante similares. Mientras que cuando tú estás sentado en un consejo académico de una universidad, donde tú estás aunando visiones y criterios entre abogados, ingenieros civiles, arquitectos, psicólogos, o sea, decanos de distintas facultades, de disciplinas muy variadas, todos unidos con el propósito de, en el fondo, agregarle valor a los estudiantes en su pasada por esa institución. Realmente uno que llega como desde la gestión, estáis bien solo, porque todas las cosas que en una mesa ejecutiva eran normales, oye, pero ¿cómo vamos a evaluar este proyecto? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto valor va a generar? ¿Cuánto nos vamos a demorar? No son las conversaciones que tú tienes en un entorno universitario. Entonces, es bien interesante, creo que es tremendamente enriquecedor, y además el proyecto es de los proyectos, yo creo que más lindo en lo que yo he estado, porque además estás mirando al mundo a futuro. Es realmente una mirada a futuro, porque lo que tú estás haciendo hoy al final es a educar a jóvenes que van a salir de la universidad en 6, 5 años más, y sabemos con la rapidez que cambia el mundo. Entonces te obliga a estar permanentemente mirando cómo las distintas disciplinas se van a desarrollar en las próximas décadas, y eso te saca de la problemática del día a día. Claro, te saca del operativo y te mete como en este propósito, claro, que tú dices. Y ahí, en ese mismo contexto como de la Adolfo Ibáñez, yo encuentro súper choro uno poder entender quizás cuáles fueron tus mayores aprendizajes personales en ese espacio, qué descubriste de ti, y también dentro del contexto que te tocó liderar también el retorno presencial a las clases después de una pandemia que nos tenía a todos metidos en la casa, y fue esa universidad la primera que armó la presencialidad nuevamente.
Y eso no es una decisión, me imagino, fácil. Sí, yo creo que, bueno, de mí, para mí fue realmente un gran aprendizaje, como ya mencioné, y una etapa muy rica profesionalmente. Em, Creo que quizás aprendí cómo escuchar o sea, que realmente hay muchas más miradas del mismo, o sea, uno sabe en la teoría que eso es así, pero hasta que no estás realmente sentado en una mesa donde estás llamada a tomar decisiones en conjunto con estas miradas, a veces te das cuenta, y yo creo que una de las cosas es que el proceso es casi igual, o que el proceso en sí tiene valor. Uno en la organización estás como siempre muy enfocado en el logro, en el objetivo, en hacer el check, en cumplir la iniciativa. Y pasa, yo creo, en los tiempos en la industria o digamos, en la educación son distintos. Son procesos más lentos, y las instituciones van cambiando, quizás tienen más inercia, pero hay un valor muy grande en el proceso de reflexión, en el proceso de cómo tú vas internalizando y mirando las cosas de distintos lados, y eso yo creo que es una habilidad que he tratado como de mantener y que yo creo que me enseñó muchísimo. Y desde el punto de vista de la presencia, o sea, del retorno a la presencialidad, yo creo que fue muy valioso tener una visión que era absolutamente incuestionable de parte del liderazgo de las autoridades de la universidad en ese momento, que hay un valor clave en lo que es el proceso educacional que tiene que ver con compartir. O sea, no es la entrega de información, que yo te la pueda hacer en una clase asincrónica por Zoom, digamos, pero que sí en las instancias de encuentro entre los estudiantes, de los estudiantes con los profesores, esas tienen un valor en sí, en el proceso. Y por lo tanto, con esa visión y ese norte súper claro, el objetivo es cuán rápido podemos volver a abrir. O sea, porque no había una duda de, oye, abrimos, no abrimos, quizás igual podemos lograr, o sea, no hay nada que se compare con la presencialidad en el proceso educativo. Y la interacción tiene un valor en sí, y por lo tanto era súper importante este norte, y la pregunta más bien, o sea, la pregunta nunca fue qué hacemos, sino que fue más bien cómo logramos implementar esto de la manera más efectiva, más segura, pero también más rápida posible. Oye, hablabas recién también dentro de todo este proceso y de como tus aprendizajes, la capacidad de ir como reflexionando, poder entenderse para poder entender. ¿Cuáles son tus espacios y cómo has aprendido cuáles son esos espacios tuyos de reflexión? ¿Los metes en tu agenda? ¿Los descubres en el tiempo libre? ¿Cómo lo insertas ese espacio de reflexión y auto como conocimiento? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Hay varias, yo creo que cada uno encuentra sus propias herramientas, digamos, pero a mí me ha funcionado tener una hora, o sea, dejar, es muy ambicioso, uno siempre piensa, ya voy a, no sé, pues, hacer ejercicio todos los días, o voy a, no sé, pues, 3 veces a la semana a almorzar con mis amigas. O sea, la verdad que esas cosas al final a mí personalmente nunca me han resultado, porque la agenda es súper movible, siempre hay cosas que se te aparecen urgencia, pero creo que hay que aspirar quizás a cosas que son realmente factibles, no tantas, poquitas, pero esas poquitas hacerlas de manera consistente. Entonces, por ejemplo, no sé, por 1 hora de conversación o meditación, o algún tipo de 1 hora a la semana de espacio personal, que puede ser con alguien que tú confíes para conversar, puede ser 1 hora de terapia si uno hace terapia, puede ser una meditación si uno medita. Eso yo creo que ha sido una cosa que yo te diría que la hago hace, no sé, 18 años, y ha sido
y de hecho hay semanas que dejo de hacerlo, por ejemplo, y efectivamente después de la tercera semana me empieza a pasar la cuenta porque es una forma de buscar claridad mental, no de Mm. resolver ningún problema, sino que simplemente de asegurarte que tienes una hora a la semana donde vas a parar todas tus neuronas y vas a realmente darte un espacio, porque eso después tú te das cuenta que te va generando claridad en la toma de decisiones. Mm. Lo otro, que esto sí lo he descubierto con la edad, porque en el fondo nunca he sido muy buena para ser súper deportista, ni ir todos los días al gimnasio, pero sí un par de horas a la semana para hacer algún tipo de actividad deportiva, yo creo que es súper valioso, es súper cliché, yo lo he escuchado toda mi vida y siempre decía, ya, pero eso en verdad imposible. Pero hoy día, y yo lo digo o sea, muy poco ambiciosamente, o sea, Mm. yo aspiro a hacer 2, 3 cosas deportivas a la semana, eh, y con eso me doy por pagada, pero es verdad que ayuda. También para aclarar la mente. Y Mm. lo otro que creo que es valioso es también conocer uno sus tiempos. O sea, por ejemplo, yo sé que yo funciono más, que tengo mayor claridad mental y mayor capacidad de pensar temprano en la mañana. Ujú. Entonces, dejo en general mis espacios bloqueados para hacer trabajo, para pensar o reuniones donde tengo que tomar decisiones o meterme en un problema complejo en la mañana. Y en Mm. la tarde dejáis la respondida de los mails, las reuniones de relacionamiento. Ahora, hay gente que probablemente trabaja súper bien de noche, hay gente de mi equipo que trabaja a las 12 de la noche y que en la mañana anda medio somnoliento, pero conocer eso de uno, yo creo que es importante porque eso también te permite adecuar tu agenda. Mm. Entonces yo en la mañana pienso, en la tarde como que ya después de una cierta hora empiezo como un poco a funcionar. Mm. Eh, entonces también eso yo creo que es una cosa que a mí me ha servido en lo personal. Mira, oye, y dime una cosa, ¿qué haces generalmente, ponte tú, cuando dudas y todos esperan que tú tengas una respuesta, algo específico? ¿A quién recurres? ¿Qué haces? ¿Quiénes son tus referentes o a quién evocas o qué haces que evocas? Em, Yo creo que escucho mucho, o sea, Mm. mucho, en el fondo, en la medida que uno va creciendo en la organización, el impacto de tus decisiones es mayor. Mm. Por lo tanto, yo siempre he sido como rápida para tomar decisiones, y poco aversa al riesgo. Y Mm. eso, cuando tú tienes cargos de mayor responsabilidad en una organización, tienes que contrapesarlo con algo. Mm. Eh, entonces yo a veces, como por naturaleza, tomo una decisión y después vemos, o sea, avancemos por un camino y después vemos. Yo creo que he aprendido que es muy valioso escuchar, pero no necesariamente siempre a la misma persona, porque distintos problemas tienen distintos focos, hay distintos expertise, hay distintas personas que uno va conociendo Mm. en la vida que te aportan diferentes visiones, y yo creo que una de las cosas más valiosas ha sido saber convocar a esas personas cuando tú te encuentras frente a problemas complejos donde esas personas te pueden ayudar. Entonces hay muchas personas que yo he conocido a lo largo de mi carrera profesional que he recurrido a ellas después en otros cargos para que me ayuden o para que hagan un proyecto conmigo o para que vayamos a almorzar y me den su opinión. Y con eso uno va construyendo su camino, pero bien alimentado de distintas visiones. Creo que escuchar es mucho más importante que hablar o hacer. Mm. eh, en un cierto momento, digamos, de tu carrera. Entonces yo Tienes paso mucho tiempo en eso. Y eso es interesante, esto de ser bien resolutiva para tomar decisiones, cuando tú dices como, de repente hay que tomar decisiones y después vamos viendo como, em, ¿cómo te viví esa sensación? Porque me imagino que hay un vértigo también muchas veces, o quizás al inicio más de tu carrera había un vértigo también de decir, voy a tomar la decisión, eh, y de hacerlo con miedo incluso. ¿Cómo te ha ido encajando en ese espacio? Pensando un poquitito en alguien que quizás tiene mucha menos experiencia que tú y que pueda estar escuchando en el día de mañana. ¿Qué haces con esa sensación? ¿Cómo lidias con eso? Yo creo que en el fondo uno va creciendo
con tus mismas habilidades. Entonces no llegas a un punto, por lo menos en mi experiencia, y yo creo que esto es súper subjetivo, pero yo no siento que yo haya llegado a un punto donde tenga que tomar decisiones que no esté preparada para tomar. O sea, obviamente que hay posiciones tremendamente desafiantes. Yo creo que la posición en la que estoy hoy día me desafía todos los días. Pero eso no significa que me dé miedo tomar decisiones. O sea, parte del rol es tomar decisiones. Por lo tanto, el tema más bien es cómo las tomas, si es que te sientes con suficiente información para tomarlas, si lo haces en el tiempo adecuado, si te das 4000 vueltas, pero el rol es tomar decisiones. Por lo tanto, no puede, o sea, vivirías con vértigo 24/7 si es que realmente eso es una cosa que te produce algún tipo de ansiedad. Ahora, uno en el fondo va creciendo hacia eso. Esto no te llega, creo, antes de estar preparado. Tienes que sentirte que las tomas responsablemente, tienes como que tener una visión, y yo creo que ahí volvemos un poco al tema de la visión estratégica y de hacia dónde vamos. Porque si tú sabes hacia dónde vas, hacia dónde estás llevando una organización, las decisiones van cayendo. O sea, vas tomando las decisiones que sean coherentes con esa visión. Entonces, si esa visión la tienes bien clara, la tienes bien conversada, bien digerida, bien compartida al interior de la organización, la idea es que no solamente tú, pero también tu equipo, o sea, que sea todo consecuente con esa visión. Sí, súper. Mira, y me hace mucho sentido porque por ahí me habían comentado, y es algo que yo comparto, de que eres una mujer muy resuelta. Y me decían, es que desde que la conocí desde chico, me decía alguien ahí, la vi y era una mujer muy resuelta. Sabía que era sí, que era no, muy genuina con sus decisiones, costara lo que costara, como que sabía hacia dónde iba. ¿Qué dirías tú? ¿De dónde viene esa seguridad? ¿Dirías que como que venía como parte de ti? ¿Algo te ayudó? Quizás como el entorno, los amigos, la familia. ¿De dónde dirías tú que viene como esa resolución, la capacidad de ser más determinante y resolutiva? Pienso que es una mezcla de lo que viene con uno en su ADN y de lo que uno va aprendiendo en el camino. Yo creo que lo fundamental viene del entorno familiar. Al final, o sea, mi papá era una persona, y mamá también, o sea, en el fondo hay una parte de como de la seguridad que viene del hecho de que tus papás pensaban que tú eras la persona más fantástica del mundo. O sea, aunque uno no pensara eso, como que eso igual te deja en tu vida con un legado que te da una cierta seguridad. Entonces yo pienso que eso es como un origen y después de eso no sé cómo se sigue, no sé cómo se sigue trabajando. Yo creo que hay, en lo personal, yo creo que puede ser que haya sido resuelta y resolutiva, porque en las decisiones personales uno tiene el apoyo de la familia, qué sé yo. En las decisiones laborales quizás no tanto, quizás eso es algo más que uno va aprendiendo en el camino, en la medida que el entorno laboral te vaya validando, en la medida que uno también va madurando. Pero sí, yo creo que uno tiene que tener un poco de seguridad en sí mismo, que también puede ser, oye, si la embarramos, por último vamos a tener la habilidad de resolverlo. Si tampoco, o sea, obviamente que todos nos equivocamos y eso es parte del aprendizaje, entonces tampoco creo que hay que tenerle mucho miedo a los errores. Bueno, oye, y recién hablabas como el entorno familiar, como ayuda mucho en ciertas cosas. ¿Cuáles dirías tú que son los valores o legados que tienes de tu madre y de tu padre que van contigo? Yo creo que la responsabilidad, el valor de como el trabajo personal, o sea, del esfuerzo, o sea, en el fondo que uno se esfuerza por lograr cosas. O sea, que las cosas no te llegan así como por obra y gracia. Ser
el valor de no juzgar a las personas. O sea, esto especialmente yo diría de mi papá, que era una persona que bueno, vivió o sea, vivió casi 100 años y vivió en distintos mundos. O sea, partió estudiando en un colegio público, después estudió en la Universidad de Chile, en un mundo muy académico, fue un rato político, ministro, después se fue a estudiar afuera, entonces después vivió casi 20 años en Estados Unidos, trabajando en organismos internacionales, estuvo casado con una chilena, después se casó con una alemana, entonces como que fue pasando por distintos roles, por distintas etapas de una vida muy variada, y eso lo hizo interactuar con distintas personas, y con todas las personas actuaba de la misma manera. O sea, en el fondo todas las personas tienen algo que enseñarnos, todas las personas son, digamos, o sea, él podía sentarse y hablar una hora con o sea, hasta con personas que no hablaran el mismo idioma que él, pero en el fondo esta capacidad de realmente ver y escuchar a las personas indistintamente de dónde vengan y del tema del que estén hablando, yo creo que es algo que a mí me ha quedado, y que también yo creo que te permite crecer mucho como persona, porque al final terminas estando muy interesada en personas que tienen experiencias diferentes a las tuyas. Bueno, qué bonito. Y ya vamos a ir cerrando por ahí. Yo sé que los tiempos son acotados y que Re Simple exige. Por ahí me comentaban que tú eres una persona que construye desde el amor, que aunque te muestres muy práctica, que tu base es generar un vínculo y que eres muy cercana de los tuyos, muy cariñosa y muy amorosa de tu gente. ¿Te reconoces ahí? Sí, yo creo que sí. O sea, las formas quizás son, quizás no es lo primero que se ve, pero efectivamente yo como que me involucro desde, o sea, y especialmente en la medida que uno va creciendo, ¿cierto? Las cosas que a uno le resultan y donde uno más quiere pasar tiempo son cosas que te involucran completo, no solo tu cerebro, sino que tu cabeza, tus emociones, o sea, tu corazón de alguna manera. Entonces, yo creo que sí, yo creo que todos, o sea, de alguna manera tenemos esa tendencia, y hay que hacer un esfuerzo para encontrar los proyectos que te muevan desde ahí, pero cuando los encuentras, esos son los proyectos al final que mejor te resultan, y probablemente donde mejor uno lo pasa. Mira, oye, ¿y qué conversaciones de liderazgo tú crees que nos falta tener un poco acá en Chile? No creo que hay tantas conversaciones de liderazgo, yo creo, fuera de lo común. Yo creo que hay espacios bien interesantes de explorar en ese sentido, especialmente con las nuevas generaciones, porque yo creo que la forma de liderazgo que nosotros en mi generación, digamos, tuvimos, o la carrera que hicimos, o la forma en que llegamos a los cargos que hoy día ocupamos, es bien distinta a lo que van a vivir nuestros hijos o las generaciones que actualmente están en la universidad. Entonces yo creo que sería interesante buscar espacios que sean más intergeneracionales, y quizás que convoquen más a las nuevas generaciones para que de alguna manera se va dando, pero creo que no es tan visible. Que en el fondo cómo ir generando organizaciones que entiendan mejor a los jóvenes que están incorporando hoy día a sus equipos de trabajo, que ya uno no les puede pedir lo que a nosotros nos pedían. Y además creo que los intereses de ellos son diferentes. Toda la evidencia, digamos, y los estudios que se han hecho demuestran que el periodo, por ejemplo, en que un joven se va a quedar en un trabajo es mucho menor del que los viejos, digamos, nos quedamos en los trabajos. O sea, yo trabajé 7 años, 13 años,
Yo no sé, yo veo a mis hijas con suerte durarán 2 años en una pega antes de moverse a otras, porque el mundo va cambiando. Entonces, el liderazgo para ese nuevo mundo, más allá de lo típico, yo creo que son cosas bien interesantes de explorar. Mm. Y ahí, súper interesante, tú tienes una hija que acaba de graduarse, de hecho, y otra que le falta no tanto tampoco, y en ese sentido me han destacado mucho como los partners que son y lo como vamos en bloque, estamos juntas y la rica relación que tienen. ¿Qué te gustaría dejarles a ellas en este mundo? ¿Qué te inspira en ese propósito que tú tienes, que te conectas tanto con el propósito? ¿Qué es lo más relevante que a ti te gustaría dejarles? Que sean, que sean la mejor versión de persona que ellas quieran ser, pero que sean honestas con ellas mismas. O sea, al final yo creo que lo más difícil como mamá es darse cuenta que los hijos no son lo que uno es ni lo que uno quiere que ellos sean. Y es un trabajo muy de acompañar a que ellas descubran lo que ellas van a hacer, que no es lo que yo soy ni lo que yo quisiera que ellas sean. Y es como de ir descubriendo con ellas el camino, de acompañarlas cuando se caen, de contenerlas cuando están tristes, de celebrarlas cuando hay logro. Pero oye, si hay un niño que le carga ir al colegio y que es cero académico y que le encanta el deporte, no podía obligarlo a ir al colegio o sea, obviamente que hay que obligarlo a ir al colegio, pero en el fondo no puedes presionarlo a que sea, no sé, ingeniero civil y que estudie 24 horas al día, porque esa no es su área de interés. Entonces hay que verlos, hay que ir acompañándolos, creo yo, a hacer el mejor camino, siempre siendo honestos con lo que ellos quieren lograr y con lo que ellos consideren que es importante y valioso en su vida. Yo creo que eso es un aprendizaje casi más grande para los papás que para los niños. O sea, yo creo que he aprendido más siendo mamá que en cualquier otra de mis pegas, pero también es una de las más gratificantes, si no la más gratificante. Qué bonito. Oye, Guise, y si bien me encantaría hacerte 1500 preguntas más, pensemos que en una temporada más adelante ya lo podremos hacer presencial y ahí te voy a sacar el jugo. ¿Hay alguna pregunta que esperabas que te hiciera y que no te hice? Oye, yo creo que me hiciste hartas preguntas, así que no. No, yo creo que cubriste todo. Creo que es interesante que no es... que las preguntas no fueron tanto de datos, digamos, de qué hiciste, de cómo lo hiciste, de cuáles fueron tus logros, de cuáles fueron tus desarrollos. O sea, me gustó, digamos, que la conversación va un poco más a lo que dice tu entrevista, ¿cierto? A la persona tras el rol y a lo que uno puede sacar como conocimiento de experiencias, más que descriptivamente hablar de esas experiencias. Y eso yo creo que es bien valioso, así que te felicito por este espacio. Creo que es interesante tanto para los entrevistados como espero sea para los que lo vayan a escuchar. Súper. Bueno, yo te agradezco de verdad infinitamente este rato que me regalaste. El tiempo es algo tan preciado que no se devuelve, así que es una inversión que valoro infinitamente. Y nada, también aquí admirando mucho el tremendo desafío que estás ahí teniendo con Resimple. Yo sé que es una tarea grande, estoy ahí mirando todo lo que está pasando. Yo creo que es algo donde todos y todas tenemos que sumarnos, y donde yo creo también que estamos muy llamadas y llamados a generar nuevos liderazgos que son quienes van a tomar la posta el día de mañana de un mundo y un país mucho más sostenible, más humano, más cercano y que nos permita habitarlo bien. Así que gracias por esta posta que tomaste, por darme este espacio y por regalarnos un buen momento aquí en este momento aquí en La Persona Tras el Rol, porque los roles cambian, los cargos pasan, pero las personas son las que van dejando huella. Así que muchas gracias, Guise, y que tengas una linda jornada. Gracias a ti, Amaya. Tú igual. Un abrazo. Un besito. Chao. Chao.